Estaba meditando en la semana y doy gracias al Señor porque algunos de los presentes que están aquí y que no tienen, por ese motivo, no tienen la facilidad de poder venir siempre, por lo menos están aquí para aprender un tema muy especial que poco se predica y cada día menos. Corría los años 1980, 81, en mi país, Chile. Era el mes de julio, agosto, y era una de esas típicas noches de invierno, fría. El viento soplaba con momentos de fuertes ráfagas por encima de las casas, y estas ventiscas daban contra maderas o tejados de metal sueltos que sonaban con estrepitosos ruidos, creando una sensación que dichos ruidos eran el origen de que alguien forzaba una puerta, o que dichos ruidos eran el origen de fenómenos paranormales, ya sea realizados, como dicen algunos, por almas vagantes, espíritus extraños, duendecillos molestosos, ángeles caídos, demonios. Y mientras esto sucedía fuera de las casas, dentro de las casas todos dormían, excepto en una casa, donde María, alrededor de la 1, 2 de la madrugada, María, y le cambié el nombre, era despertada por una voz que salía de entre las sombras. Y esa voz le decía: María, María, levántate, ve a la cocina, toma un cuchillo, vuelve a tu dormitorio y mata a tu hermana. Y una vez más: María, María, levántate, ve a la cocina, toma un cuchillo, vuelve a tu dormitorio y mata a tu hermana. Y ya en esta segunda vez, cuando María estaba algo despierta, algo consciente, levantándose de la cama, se dirigía a la cocina tomando un cuchillo de cocinero y volviendo a su cuarto intentaría matar a su hermana menor. Y mientras sucedía todo esto afuera y dentro de esa casa con María, en el dormitorio de al lado, la mamá, escuchando los pasos de una de sus hijas, se percataba que su hija se dirigía hacia la cocina y que luego volvía a su cuarto. Y en ese momento en que María se paraba frente a la cama y cuerpo de su hermana menor para enterrarle el cuchillo, levantando su mano para enterrarle el cuchillo a su hermana, mamá prende la luz. Y viendo el horror de ese acto, da un grito de angustia, de desespero: ¡María! ¿Qué haces? En ese momento, con el grito de la mamá, María despierta, volviendo en sí, no entendiendo qué está pasando. No entendiendo por qué tenía un cuchillo en su mano, no entendiendo por qué la luz estaba prendida, no entendiendo por qué su mamá gritaba con un estrepitoso grito de desespero y de angustia. Amados, iglesia, este suceso que casi me tocó vivir es uno de los cientos de miles de eventos que ocurren en casas como la tuya
como la tuya, como la de cualquiera. Por cierto, según algunos, eventos paranormales con trascendencia espiritual y demoníaca. Según la ciencia, eventos de bipolaridad, de esquizofrenia, de locura, de demencia, por lo cual los hospitales de salud mental, por no decir manicomios, están llenos de personas no con enfermedades mentales, sino llenos de enfermedades emocionales, espirituales, llenos de ángeles caídos, llenos de demonios, llenos de entidades espirituales antagónicas a Dios, contrarias a Dios, espíritus controlados por el mismo Satanás. Espíritus que doblegan, someten, esclavizan la voluntad de las personas para que hagan la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. Efesios capítulo 6, puesto en pie. Efesios capítulo 6, puesto en pie. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, Efesios capítulo 6, después de enseñar todo lo que tenía que enseñar y todo lo que tenía que corregir, dice una frase, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, es decir, y todo lo que me falta, y todo lo que no se ha hablado, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amada iglesia, amados hermanos, este hogar sobre el cual describo esta terrible experiencia paranormal son hogares, son familias, son vidas que de algunas o muchas maneras han sido controladas por espíritus malignos, convirtiéndose dichos hogares en verdaderos bastiones, fortificaciones, refugios, castillos, guarniciones, a lo que la Biblia le llama espíritus inmundos. Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26. Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores con él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y lo triste de todo esto, repito, lo triste de todo esto es el hecho de que muchos de estos hogares, muchas de estas vidas que están siendo atormentadas, atacadas, controladas por demonios, no saben que literal y realmente están durmiendo con demonios. ¿Te recuerdas, Elías? El tema es durmiendo con los demonios. Padre, gracias. Gracias por ser bueno. Gracias por permitirnos rescatar, sacar, desenterrar del baúl de los recuerdos temas tan importantes, temas tan prominentes, temas tan prácticos, tan reales y tan urgentes
por causa de los tiempos en que vivimos. Padre, dame libertad de ideas, de pensamientos, control, dominio propio, que tu Espíritu Santo use la voz, mi ser, para que pueda transmitir de manera urgente, de manera perentoria, de manera diligente, de manera responsable, para que pueda, Señor, transmitir estas verdades que son categóricas para el tiempo en que vivimos, preponderantes. Y ayúdanos a que podamos no solamente aprender, escuchar, entender, sino que entendamos y comprendamos lo delicado y lo peligroso de estas prácticas, rogando su bendición por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, amados. Durmiendo con los demonios. No, hermana, no estoy hablando de su esposo. Hermano, no estoy hablando de su esposa, ni de sus hijos. No, me estoy refiriendo a entidades espirituales. ¿Qué son los demonios? Apocalipsis 12, 9. ¿Qué son los demonios? Son ángeles caídos, quienes en algún momento sirvieron a Dios, ayudaron a Dios, fueron partícipes de las portentosas obras de Dios, fueron herramientas de Dios. Pero estos ángeles caídos fueron engañados por el diablo, se convirtieron al servicio de Satanás, esclavos de Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue echado fuera del cielo. El cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia nos enseña que un día Satanás era un ángel maravilloso, pero el orgullo lo atacó, la soberbia lo atacó, y la palabra de Dios dice que quiso hacerse semejante a Dios. Y hubo una revuelta en algún lugar allí, hubo una revuelta espiritual, y el diablo arrastró gran parte de estos ángeles que servían a Dios y los arrastró con él, convirtiéndose en ángeles caídos, convirtiéndose en demonios, en entidades espirituales de maldad, en las regiones celestes. Estos personajes, estos espíritus, son los que convierten vidas en guiñapos humanos, en estropajos humanos. Es decir, los demonios son criaturas de Dios, ángeles convertidos al diablo, por lo tanto seguidores, instrumentos, herramientas actuales del diablo, quienes hacen la obra del diablo en la ancha faz de la tierra, engañando, perturbando y alejando a la humanidad de Dios, alejando a las personas de Dios por medio de engaños, por medio de sutileza, por medio de cierto grado de poderes. Por eso Efesios capítulo 6, que leímos, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que la lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, amados hermanos, amada iglesia, estas fuerzas del mal son reales, son jerarquía, son rango, son poderes, son fuerza. Miren lo que dice ahí: principados, potestades, gobernadores. Esos son rangos. Eso es como el ejército, teniente, capitán, general, coronel.
Los demonios, la Biblia enseña que las huestes espirituales de maldad tienen rangos, tienen autoridad, tienen poder, tienen persuasión, engañan. Por eso dice entonces, versículo 11, Efesios 6:11, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Y mis amados, estas fuerzas del mal, si es necesario, hay que aprender a combatirlas, aún de tú a tú. Si fuera necesario, aún de tú a tú. Recuerdo hace un tiempo atrás, el hermano Lewis con Christopher, su hermano, antes de irme a descansar a Chile, necesitaba urgente descansar y me tuve que ir por primera vez por 3 meses a mi país para descansar porque yo estaba mal. Y recuerdo que el hermano Lewis y su hermano Christopher se me acercaron 1 o 2 semanas antes del viaje. Pastor, estamos en contacto con una persona que está en el hospital, creo que fue. Y esa persona, nosotros creemos que tiene demonios, tiene espíritus malos. Y hemos hablado, y esa persona quisiera que usted fuera para allá. No, gracias. No puedo ir. No estoy preparado. Y me puede pasar lo mismo que dice el libro de los Hechos, que 7 hijos de un tal exorcista fueron a sacar un demonio de alguien y el demonio los atacó de tal manera a los 7 que salieron desnudos. Y yo no quiero salir desnudo del hospital. No, gracias, no puedo ir. ¿Tú te recuerdas, hijo? Porque esto no es un juego. Yo no ando buscando demonios ni espíritus malos en todas partes. ¡Sal de este cuerpo, demonio de la gripe! ¿Quién ha dicho eso? Y hay personas y hay evangélicos, principalmente de la línea sensacionalista pentecostal, que andan viendo demonios en todas partes. No, mi hermano, yo no ando viendo demonios en todas partes. Y ni me interesa meterme en ese camino. Las veces, y son muchas, que me ha tocado confrontar de tú a tú situaciones como esta, es que Dios me las ha traído. Yo no ando detrás de ellos. Es una batalla espiritual. Es una lucha constante. Pastor, ¿es verdad entonces que existen momentos en que literalmente hay que combatir estas fuerzas de manera literal, real, abierta, inclusive de tú a tú? ¿Qué usted cree acerca de esto? Lucas capítulo 8, versículo 26. Y arribaron a la tierra, Lucas capítulo 8, versículo 26 al 28, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, es decir, Cristo con los discípulos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él, es decir, Cristo a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Lucas 8, versículo 35. Y después se desarrolla una lucha de tú a tú entre Cristo y los demonios. Y el versículo 35 dice: y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentados a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Sí, hay momentos en que hay que confrontarse de tú a tú y no nos queda más remedio.
Y traigo a colación una de las experiencias más terribles que nosotros tuvimos, y lo he dicho algunas veces. Mi cuñada con uno de los jóvenes andaban predicando y conocieron una joven llamada Yamilet. El nombre es real, Yamilet. Y ella llegó a la iglesia un día miércoles, ¿ok? Y ella dijo algo que me llamó la atención cuando llegó a la iglesia. Yo quería venir a la iglesia, pero había algo por dentro que me lo impedía. ¿Usted quiere venir a la iglesia a veces? ¿Y hay algo que le impide? Tome en cuenta. Esta joven se quedó en la iglesia, se quedó en el servicio, y por alguna cosa extraña, curiosa, de parte de Dios, yo le dije a mi cuñada, Esther, llévese a Marcos y a Dimas para la casa, váyanse con el hermano. Nuestra iglesia estaba en Manhattan, en la 207, y yo vivía aquí en Yonkers, que yo me voy a quedar con Bebita. Y me voy a quedar conversando con esta joven. Y empezamos a conversar, todo el mundo se fue, ella se sentó apoyada, ¿cierto?, en una pared, y empezamos a conversar y a hablar. Y de repente le digo, ¿qué le parece si oramos antes de seguir conversando? Sí, está bien. En el momento de comenzar a orar, ese cuerpo se volvió loco. Parecía un ataque de epilepsia. Y era tan fuerte los movimientos de esta mujer, de esta joven, que con la cabeza rompió la pared e hizo un hoyo. Y se tiró al piso. Y su cuerpo comenzó a moverse como serpiente. Y los ojos se le ponían blancos. Y la lengua la sacaba como un animal viperino, como una serpiente. Y con mi esposa tuvimos que comenzar a desarrollar un acto de exorcismo de manera literal, repitiendo salmos, cantando salmos, llorando por esa víctima del diablo que estaba tirada en el piso, y ella trataba de botarnos en el piso. 3 horas estuvimos con ella, hasta cerca de las 12:30 de la noche. Yo fui al frente a una iglesia pentecostal y habían 3 mujeres con pelo largo sentadas al frente. Cuando yo entré al templo que había al frente, conversé con un hermano que había ahí. Le dije, ¿es posible que me puedan ir a ayudar a orar por una esclava del diablo que está tirada en el piso? Y dejé a mi esposa sola ya. A ver si esas hermanitas que están al frente pueden ir conmigo. Y las 3 estaban sentadas en esa silla al frente, y las 3 se movían como si estuvieran poseídas. Y sus pelos, y le hacían así, y el pelo se revolqueaba por todas partes. Le dije, no, aquí me van a llevar más demonios, dije yo. Y tuve que salir al frente hasta que se calmó el momento. Cuando ella volvió en sí, ¿do you remember that? Cuando ella volvió en sí, le dije, hija, ¿qué le pasó? No sé. Pero me duele todo el cuerpo. Claro, después de mover todo el cuerpo como una serpiente, todo te duele. Le dije, dése vuelta, mire para atrás. ¿Qué ve ahí? Veo la pared quebrada. Y le pregunté, ¿y quién la quebró? Y ella dijo, no sé, ese fue usted. No puede ser, sí, puede ser. El miércoles, llegó el jueves, llegó el viernes, llegó el sábado, llegó el domingo. Y volvió a la iglesia para prepararnos para la batalla. En el segundo piso habían como 10 o 12 hermanos que estaban preparados para orar. Y yo estaba en la oficina. Ese día estaba en la oficina, en el 3er piso, y de repente entra mi cuñada diciendo, Gabriel, la muchacha, la cosa, nerviosa entró mi cuñada, la muchacha, la cosa, ¿qué cosa, qué muchacha? Yamilet.
le está dando la cosa. Yo estaba con mi hijo Marcos y con Rafael. En aquel tiempo estábamos en la oficina. Yo saqué a mi hijo Marcos de la oficina, que era jovencito, y a Rafael. Y cuando los dos miraron ese espectáculo y ese demonio moviéndose, los dos no podían ni avanzar ni retroceder. Estaban pero pálidos y estaban sin poder moverse, que tuve que empujarlos para que salieran. No sé si el pastor Jerry me estuvo ayudando arriba. Tú, Lili, mi esposa, éramos como 5 o 6. Y estuvimos como 3 horas más. Hasta que salió la suegra. Hasta que salió el demonio, Hasta que salió. Y nunca más. No me mire como espiritual. Ni me mire como Superman. Yo soy un hombre como tú y como yo. Si algo se hizo fue el Espíritu Santo. Si algo se hizo fue la palabra de Dios. Si algo se hizo fue el Cristo de la gloria. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra entidades espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis dar la batalla y estar preparados cuando eventos como estos u otros te vengan a tu vida. Pastor, ¿y es verdad todo esto? ¿Por qué no debe ser verdad? Si creemos que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, esto implica que hay verdades espirituales que trascienden lo terrenal, lo físico, lo material. Si creemos que existe lo bueno, también ha de existir lo malo. Si creemos que solo existe esto que se ve y que nos rodea, y luego no hay nada más, estaremos negando gran parte de lo que existe. Segunda de Corintios 4, versículo 18. Si solamente nos concentramos en lo que vemos, estaremos negando gran parte de la existencia que existe alrededor nuestro, lo cual implica que el hecho de que no lo podamos mirar, no lo podamos observar, no significa que no exista. Como algunos dirían, hay un mundo paralelo, un mundo espiritual, otra dimensión. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, hay cosas que se ven, que son físicas, materiales, pero hay cosas que no se ven, que hay que aprender a mirarla, a observarla con los ojos de la fe, con los ojos espirituales. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven, siendo espirituales, son eternas. Es decir, el mundo terrenal, físico y material, lo que vemos con nuestros ojos materiales, físicos, terrenales, es una cosa, pero también existe aquel mundo espiritual, el cual solo se percibe, se mira, se observa, se siente con los ojos de la fe, ojos y sentidos espirituales, no terrenales, no físicos, no carnales. Permítame explicárselo con ilustraciones reales. ¿Alguno de ustedes ha participado en sesiones de espiritismo en algún momento donde llaman a un medium se dice, y se reúnen en una mesa redonda y se tocan las manos? Pon así, hermano, pon así tu mano, la otra, levántela, párese mejor, párese, siéntese, acuéstese, duérmase, levante la mano. Se unen así
Se unen así y acá lo mismo. Dedo con dedo. Y hacen un círculo. Puede sentarse. Gracias, hijo. Y el medium comienza a llamar. Queremos llamar al espíritu de Jerry Núñez. Y ya Jerry Núñez se fue de este mundo para la eternidad. Queremos llamar al espíritu de Jerry Núñez porque queremos conversar con él. Y todo el mundo se concentra. Si está presente y ya ha llegado el espíritu de Jerry Núñez, toque la mesa dos veces. Jerry, ¿eres tú? Sí. ¿Qué es eso? Esos son espíritus engañadores. Porque el que está muerto, muerto está. Nadie puede salir del cielo y nadie puede salir del infierno. Son lugares eternos, sellados, y de ahí no salen. Mi padre murió el año, busque 1 Timoteo, mi padre murió el año 1900, se me olvidó. Yo lo vi morir a mi padre con un ataque al corazón fulminante. Yo tenía 20 años, ya ni me recuerdo ya. Estábamos en Chile, vivía mi madre, mi padre, mi hermano mellizo y yo, los 4. Y me tocó prácticamente ver morir a mi padre, una experiencia difícil. Eran como la 1 de la mañana, un ataque al corazón fulminante. Mira para acá. En Miami, óyeme, en Miami, exactamente a la hora que moría mi papá, mis hermanos vivían en una casa de 3 pisos. Todos mis hermanos vivían juntos en Miami. Y en el tercer piso, óyeme, en el tercer piso no hay balcón, no hay escalera, no hay forma de subirse por allí al tercer piso. Y en la ventana, óyeme, en la ventana se escuchó esto. ¿Escucha? Mi padre acostumbraba a sentarse a la mesa todos los días y comenzaba el jueguito de los dedos, haciendo música con los dedos en la mesa. Esa noche, mi hermana y otro hermano mío escucharon en la ventana por fuera, escucharon el mismo sonido de papá que hacía por años. Y dijeron, qué extraño ese ruido. Y a los pocos minutos la llamada de Chile hacia Miami, contándole que papá había muerto. ¿Fue mi padre que viajó a Miami para avisarle a mis hermanos? No, fue un demonio. 1 Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Hay espíritus y hay demonios que personifican las voces y las acciones de seres humanos que un día estuvieron pero que ya no están, y engañan a las familias que tienen nostalgia, que tienen deseo de comunicarse con papá, con mamá, con el abuelito, con Carmelo, con Rigo, con quien sea, y quieren juntarse con su familia, y como ya murieron, invocan a los espíritus.
y se escuchan las voces de ellos literales, pero no son demonios. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Pastor, ¿y cómo? ¿Y por qué hay personas que son propensas, atraídas a este tipo de práctica? ¿Por qué hay personas que viven escuchando ruidos? Que viven viendo, escuchando cosas raras, bultos negros, figuras humanoides que se mueven en las sombras de la noche. Porque hay personas que se les sentan espíritus malos y los controlan y los atan y los usan para la maldad. Yo no diría personas propensas a esto, atrayentes de estas cosas o sensibles a estos fenómenos paranormales. Yo diría que son personas que le dieron lugar al diablo. Óyeme, le dieron lugar al diablo. Efesios capítulo 4. No es que existan personas que nacen con estas habilidades paranormales, sobrenaturales. No, son personas, hombres y mujeres, que en algún momento de sus vidas le dieron lugar al diablo, le dieron la entrada al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Otra versión dice, ni den cabida al diablo. Otra versión dice, ni deis oportunidad al diablo. En sentido práctico y en sentido real, al presente, no le abramos las puertas a los demonios, porque vamos a estar durmiendo con los demonios. Pastor, pero yo no le he abierto la puerta al diablo y hay cosas raras que pasan alrededor de mí. Hay muchas maneras que le abrimos la puerta al diablo y los ignorantes no nos damos cuenta. Le abrieron las puertas a lo oscuro, a lo tenebroso, a lo paranormal, a lo satánico, a lo espiritual con carácter demoníaco. Yo diría que son personas, muchas de ellas, que comenzaron con un simple juego, espiritismo. Ir al bosque a realizar un conjuro, ceremonias oscuras de invocación demoníaca. Eso sucede con los jóvenes. Pónganse en pie todos los jóvenes, todos los muchachos que están en la secundaria, aún en la academia cristiana, Pastor Jerry, pueden meterse jóvenes y señoritas que son instrumentos del diablo y te van a meter ideas y te van a meter cosas en tu cabeza. Vamos a jugar la Ouija. La Ouija está probado por psicólogos que la Ouija es satánico. ¿Ok? Vamos al bosque a hacer conjuros. Y van al bosque y llega uno que sabe más y lleva cosas y terminan haciendo brujerías y conjuros a las 12 de la noche en los bosques. Pueden tomar asiento. Y todo comienza con un simple juego. Y todo comienza con una simple situación linda, con una situación que es que no le hace mal a nadie. Es que ¿qué tiene de malo eso? Ay, pastor, es que no hay que ser tan fanático, pastor. Personas que poco a poco, que les gusta leer el horóscopo, que creen que porque un gato negro se le atravesó frente al camino, ya tienen que irse a su casa, que no pueden pasar bajo la escalera, y que creen todo este tipo de situaciones que pueden ser paranormales, pero que no tenemos que darle mente.
porque existen, por decir así, en el mundo paralelo, pero nosotros vivimos en este otro, en el mundo de la luz, en el mundo de Cristo. Nada ni nadie me puede hacer daño si estoy en Cristo. Yo diría que son personas ignorantes acerca de los fenómenos paranormales, personas que piensan que todo es una mentira, que no, todo son mentiras, pastor, usted creyendo en cuentos de hadas. Personas que piensan que aunque es verdad, pero a ellos no les afectará y no les causará ni un daño si acuden a un brujo para hacer un trabajo, un embrujo, un hechizo, un maleficio a otros, pensando que nada se les va a pegar, cuando de verdad que sí se les pegan demonios. No solamente que los comienzan a atormentar, a inquietar, a perseguir día y noche desde el exterior, sino hasta de manera literal entrar en sus cuerpos demonios reales y literales. La hermana Marisela conoció a Violeta en el parque. ¿Se recuerda, hermana Marisela? Y Marisela llegó a la iglesia. Y llegó, estaba sentada ahí donde está Arturo, ¿ok? Por ahí, con su hijita. La hijita la llevaron a la sala cuna. 2 años. 2 años tendría, más o menos, no más. Cuando terminó el servicio, vino alguien y me dijo, pastor, la visita quiere conversar con usted allá en la sala cuna. Claro que sí. Tomé a mi esposa, yo no me reúno con mujeres solo, tomé a mi esposa y fui a la sala cuna. Saludamos a la visita. Entre las preguntas que hice, descubrí que era creyente, pero descarriada y apartada. Pastor, fíjese que mi hija no duerme de noche. Se sienta en la cama y fija su mirada en un lugar como que está mirando a algo o a alguien y no duerme. Y mi esposo y yo estamos angustiados por esto. Hice algunas preguntas más y dije, esto me huele a cosa extraña. Vamos a orar. En el momento de comenzar a orar, esa muchachita sin expresión, sin sonrisa, una mirada fría, indiferente, en el espacio. En el momento que comencé a orar y le puse mis manos, y no son las manos mías, es el que está dentro de uno, y le puse mis manos en la cabeza, esa muchacha se volvió loca completamente y empezó a patalear y empezó a darme golpes como que la hubieran despertado. Le dije, hermana, ¿cuántos años tiene su hija? 2 años, pastor. Su hija tiene problemas espirituales. Su hija no está bien. Y usted la va a llevar al médico, los médicos no le van a encontrar nada. Y va a seguir llevándolo a los médicos, le van a hacer MRI, cascan todo eso en el cerebro, no van a encontrar nada, la van a medicar y la van a tratar de loca. Su hija tiene problemas de entidades espirituales. Necesito ir a su casa. Perdóneme. Con mi esposa comenzamos a ir a la casa de ella. Empezamos a hablar. Ahí conocimos a Ramón, el papá de la niña, el esposo de la hermana Violeta, que no conocía a Cristo. Y empezamos a conversar y comencé a explicarle con la Biblia qué es lo que estaba sucediendo y comencé a mirar, les pedí permiso para entrar al cuarto, al baño, a todas partes, le dije, quiten eso, saquen eso otro.
Porque usted no sabe cuál de esas cosas está trayendo espíritus de demonios a esta casa. Y su hija está controlada. ¿Han practicado ustedes alguna cosa de esa? Pastor, hace como un año atrás, mi hija se enfermó, me dijo Violeta. Y usted sabe que en nuestros pueblos no hay doctores porque eso es lejísimo y es caro. Allá en nuestros pueblos acostumbramos a llevar a los enfermos, a esos médicos curanderos, brujos. Y fuimos a uno aquí en el Bronx, hizo algunos ritos, hizo algunas cosas, nos dio unas hierbas. Y esto es lo que pasa. Le dije, ignorantemente e inocentemente, ustedes han expuesto a su hija a los demonios. Su hija está atormentada por espíritus malos. Y hay que limpiar esta casa, y hay que limpiar estas vidas. Y ustedes como padres tienen que limpiarse, porque su hija está en peligro. A los 2 meses, ya la muchachita corría, se reía, disfrutaba la vida, fue libertada para gloria de Dios. Y el padre Ramón, que no creía ni en la luz eléctrica, fue tan impactado por el cambio de la hija que Ramón rindió su vida a Cristo. Se convirtieron en una tremenda pareja y para hacerle la historia corta, ahora están donde el pastor Adán, allá en Olinadá, sirviendo al Señor y ayudando al pastor Adán. Y ese hombre come Biblia. Nos ponemos a jugar de manera consciente o inconsciente con prácticas ocultistas, con prácticas que pertenecen a la oscuridad, al reino de las tinieblas, y no nos damos cuenta cómo se nos va pegando espíritus malos. Ni deis lugar al diablo, ni den cabida al diablo, no demos oportunidad al diablo. Hermanos, no inventemos, no juguemos, no ignoremos las maquinaciones. 2 Corintios 2:11. ¿Cuándo es Halloween? ¿El jueves, el viernes, por ahí? ¿Ah? El viernes es Halloween. ¿Quiere que le dé un consejo? Lleve a sus hijos a la escuela y disfrácelos para que usted pruebe si es verdad o no es verdad lo que estoy diciendo. Llévelos a la escuela. Bueno, hay algunos hijos que no necesitan ser disfrazados. Yo cuando pequeño y aún cuando grande no necesitaba disfraz. Nací con un disfraz natural de Halloween. No mande a sus hijos a la escuela. No abra la puerta a nada ni a nadie. Dice la Biblia que nosotros debemos de reprender las obras infructuosas de las tinieblas. No debemos participar en ninguna de estas prácticas porque son prácticas satánicas, antagónicas a Dios, contrarias a Dios. Son prácticas de la oscuridad, de las tinieblas, de la noche, fiestas demoníacas. Es fiesta del diablo. Pastor, allá en el trabajo van a hacer una fiesta y todo el mundo tiene que ser disfrazado. No vaya al trabajo. Pastor, pero voy a perder dinero. ¿Prefieres perder dinero o perder tu vida? Pastor, si yo no envío a mis hijos al colegio, voy a tener que pagar a alguien que cuide a mis hijos. Yo prefiero pagarle a alguien y no exponer a mis hijos al infierno, a los demonios. Ni deis lugar al diablo. Oh, estos corazones llenos de rencores, llenos de amarguras, llenos de resentimiento, son cuna para demonios. Oh,
Los demonios se alimentan con los rencores, con las envidias, con todo este tipo de emociones negativas. Los demonios se alimentan y luego que se fortalecen con tus emociones negativas, con los rencores, con los resentimientos, con las venganzas, luego que los demonios se llenan de ti, te devuelven esa llenura a ti y te siguen llenando con venganza, con deseos negativos, con todo este tipo de soberbias, de rencores, de amarguras, de ambiciones no sanas. Son vidas que los demonios les encantan. Todas estas emociones negativas, repito, son cuna para que los demonios siembren raíces en estas vidas. Así que ¿cuándo va a parar de seguir leyendo y teniendo y practicando y jugando con cosas del diablo, cosas de las tinieblas, del mundo ocultista, música satánica, revistas satánicas, juegos satánicos, prácticas satánicas, amistades satánicas? Allá visitaba yo a una familia, tíos míos y primos míos, y cada cierto tiempo llegaba, Pastor Jerry, llegaba una tía de mis primas, tía, le decían tía, hasta que descubrí que no era tía. La persona que lo visitaba muy constantemente era una bruja que se metía en el hogar. Oye, cuando llegaba, ¡ay, llegó la tía! Y todo el mundo a abrazarla. Yo no era cristiano en ese tiempo. Todo el mundo a abrazarla, y como era una vieja fea, yo no la abrazaba. Y mis primas corrían a abrazar a la tía. Y de repente, usted sabe que los chismes en la familia son los chismes familiares. A mí no me gustan los chismes, pero me entretienen. Y de repente los chismes. ¿Supiste lo que le pasó a fulana? Fulana era una de las primas de esa casa. ¿No? ¿Qué le pasó? Empezó a botar espuma por la boca. Y empezó a retorcerse. Y uno ya con cierto conocimiento le estará dando epilepsia, un ataque de epilepsia, donde se retuercen y botan espuma por la boca. No. Ya ha ido a los médicos, no hay epilepsia, no hay nada. Pero cosa curiosa, cuando le mencionan a Cristo o cuando le mencionan ir a la iglesia, es cuando más se revuelca, es cuando más se altera. Ten cuidado con las amistades. Ten cuidado con las amistades que están llevando influencias satánicas, demoníacas a tu hogar, a tu familia. Y a uno de los tuyos, el más débil, se le va a pegar. Se le va a pegar. Ay, pastor, pero yo no sé cómo sacarla de la casa. O sacas de la casa a esa bruja, a ese brujo, o vas a terminar sacando a tu hijo o a tu hija, que no la vas a poder soportar porque está endemoniada. La Biblia dice que el endemoniado de Gadara, que vamos a estar enseñando en la tarde, el endemoniado de Gadara no podía vivir en la casa, tenía que vivir en el cementerio, porque nadie lo soportaba. Yo soy llamado a cuidar a mis hijos, a mi familia, y no a cuidar a la gente que me trae cosas y venenos a la casa. Cuidado con este tipo de prácticas, cuidado con este tipo de situaciones. Deuteronomio capítulo 18,
Como dije, cuidado con el rencor, el resentimiento, que no solo desarrolla amargura, enfermedades, sino que es terreno fértil para los demonios, para los espíritus caídos, que se alimentan del resentimiento, que se alimentan del rencor y te ayudan a ti a que siga creciendo esas acciones negativas dentro de ti, hasta tomar venganza. ¿Y cuál es la venganza? Las envidias, los celos, los rencores, esa mala voluntad que le tengo a alguien. Mire, se va creciendo dentro del cuerpo, y como yo le tengo bronca, y como yo le tengo mala, y como yo no lo soporto que le vaya bien, y como yo no quiero que le vaya bien, voy a visitar a un brujo para que le haga un trabajo, un maleficio. Deuteronomio, dije 18. Deuteronomio 18, mire la advertencia de Dios en el Antiguo Testamento a su pueblo: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones. La palabra abominación es, no aprenderás a hacer según las prácticas detestables, vomitables, abominables de estas gentes paganas. Ni se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, óyeme, no es abominación solamente la práctica, sino el que los practica se convierte delante de Dios en alguien vomitable, abominable, detestable delante de Dios. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto, maduro será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos, a demonios, escuchan, mas a ti no te ha permitido esto Dios. Solamente creer en Dios, solamente confiar en Dios, solamente pedirle a Dios, y cuidado con la idolatría. La Biblia dice en 1 Corintios que la idolatría es demoniología. La idolatría, las imágenes al Papa, a María, a San Gabriel, a San Tomás, y todas esas imágenes que la religión tradicional veneran, adoran, esas están llenas de demonios. La idolatría, dice 1 Corintios, que es demoniología. Porque quienes sacrifican a esas imágenes, a los demonios sacrifican, dice la Biblia. Otra versión dice: cuando entres a la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería, hechicería, ni hacer conjuros, ni servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas cosas se hace abominable al Señor. Muchos de los presentes, en algún momento de nuestra ignorancia, hemos practicado cosas malévolas, por juego o por alguna necesidad, creyendo que nos resuelve un problema. Y la verdad de las cosas es que se crecen los problemas. Se crecen los problemas. Pastor, ¿qué tan terrible? Pastor, ¿qué tan horrible, qué tan espantoso, qué tan horroroso y esclavizante pudiera ser el hecho de ser molestado no solamente exteriormente por los demonios, sino ser contaminado interiormente por demonios, siendo atado y controlado de huestes espirituales de maldad? Bueno, primeramente Lucas capítulo 8, que lo vamos a ver a la tarde, Lucas capítulo 8, del 26 en adelante, dice que el endemoniado de Gadara era 100% controlado por los demonios. Pastor, ¿y qué tan terrible es? ¿Y le parece poca cosa
que a las 12 de la noche, que a las 2 de la madrugada, una voz te diga, levántate y toma un cuchillo y entiérraselo a tu hermana. ¿Le parece poca cosa? Pastor, fíjese que tengo que ir a México. Sí, hermano, ¿qué pasa? Mi jefa está mal. La han internado en el hospital. Hemos mandado dinero, le han hecho todos los exámenes y no parece nada. Y va perdiendo peso, y va perdiendo peso, y no hay nada que la cure. Amén, hermano Robert. Pastor, el problema es que estoy en trámite de los papeles y no sé si me van a dejar salir. Y no sé si dejándome salir pueda volver para atrás. Hermano, vamos a orar para que Dios abra puertas y cierre puertas. Y si Dios considera que usted tiene que ir a hablar con su jefa, con su mamita, Dios le va a abrir las puertas. Y le dije, hermano Robert, mira, lo que está pasando con tu mamá es muy probable que sea esto y esto otro. Y si es así, tú tienes que hacer esto y esto otro. Amén, pastor. Pastor, fíjese que entre mis hermanos y mi mami y personas de la familia han habido líos con propiedades, han habido líos con cosas materiales, y yo creo que usted tiene razón. Uno de mis hermanos, creo que algo así, le hizo una brujería a mamá. El hermano Robert pudo viajar a México y tuvo que ir al hospital. Y efectivamente había algo ahí. El hermano Robert, dejándose llevar por el viejo, hay alguien que es más viejo que puede enseñar, hizo todo lo que se le dijo. La mamá rindió su vida a Cristo, hizo una profesión de fe. Y al momento, o al otro día, no recuerdo bien lo que me contó Robert, dice que de su boca salió una cosa negra. Salió algo de su cuerpo que no la dejaba vivir, que no la dejaba comer y que se la estaba comiendo por dentro. Tristemente, estaba tan avanzado el mal que la mamita terminó partiendo con el Señor. ¿Usted cree que es poca cosa jugar con demonios, dormir con demonios? ¿Usted cree que Dios está prohibiendo practicar estas cosas para molestarte, para hacerte sentir mal? ¿O está prohibiendo estas cosas porque nos está protegiendo? Hermano, hay poder en el diablo, pero no todo poder. Y eso es brujería, y esa hechicería, y esas enfermedades que aparecen y que los médicos no tienen respuesta, muchas veces son producto de demonios, de hechizos, de trabajos de brujería que hacen en las personas. La epilepsia, la bipolaridad, la esquizofrenia, la ansiedad y el descontrol repentino, y que da esa locura y no me puedo detener. Muchas veces no es que hay epilepsia, no hay famosa bipolaridad, no hay esquizofrenia, porque la mente
no es algo que se toca. La mente no es tangible, la mente no se enferma, la mente es inundada por emociones negativas, la mente es inundada por demonios, la mente, y esos demonios que controlan tu mente, controlan tu pensamiento y controlan tu voluntad. Y luego despiertas, como decíamos al comienzo, y despiertas a las 2 de la mañana con un cuchillo en la mano y con el grito de tu amada madre, y tú no sabes por qué tú tienes un cuchillo en la mano, y no sabes por qué tu madre está gritando, y tú no puedes pensar por qué estás frente a tu hermana con el cuchillo levantado, porque son personas que están controladas por el mismo demonio. La Biblia dice que el diablo no ha venido sino a matar, a robar y a destruir. El diablo viene a destruir vida, no puede destruir a Dios, entonces destruye su creación. Por eso el diablo ataca los matrimonios, la familia, la iglesia, el pueblo de Israel, ataca la Biblia y ataca todo lo que es de Dios, porque el diablo no puede atacar a Dios y ataca lo creado por Dios. Apocalipsis 21. La epilepsia, como dije, la bipolaridad, la esquizofrenia, la ansiedad, el descontrol, el mirar bultos negros, figuras que se mueven entre las sombras. Aquí estaba una familia de la hermana Solange, que tanto la prima como el hijo dice que en las noches veían bultos en la oscuridad que se movían y corrían por la casa. Claro, la doña vivía con los demonios, la doña vivía visitando brujos. En una oportunidad, mi hermano mellizo y yo estábamos en la casa de unos primos hermanos y nos quedábamos chismeando hasta las 3 y 4 de la mañana con los primos de todos los líos de la familia y estábamos hasta las 3 y 4 de la mañana y poco a poco se iban apagando las voces porque nos quedábamos dormidos. Mira para acá, en una, mi hermano mellizo está en la cama y ya casi nadie está hablando. Y de repente, a los pies de la cama, se le pone un bulto a mi hermano. Un bulto pesado. Y mi hermano mellizo, que es cobardísimo: Marcelo, deja de molestarme, Marcelo. Y Marcelo estaba roncando. Marco, deja de molestarme. Marco estaba roncando. Gabriel, sale de ahí. Y el bulto estaba a los pies. Mi hermano sudó, se hizo pipi. Mire. No sabía qué hacer mi hermano con ese bulto que se le puso a los pies de la cama, en las piernas. ¿Y es fácil? Apocalipsis 21. Personas que miran figuras que se mueven entre las sombras, golpes por la espalda, ruidos en la casa y no hay nadie. Estas cosas y más fácilmente son el producto de manifestaciones paranormales, demoníacas, ataques satánicos, donde la ciencia las cataloga como enfermedades de trastornos neurológicos mentales y mandan a la gente al manicomio por un tiempo a tratarlas y a darles medicina con terapias y con encierros. Otros lo llaman fenómenos paranormales. La Biblia los llama posesión demoníaca, ataques demoníacos. Lo más terrible de todos estos ataques es el concepto espiritual de todo esto. Apocalipsis 21:8. ¿Cuál es la trascendencia espiritual? Porque el problema no es lo temporal, lo terrenal, aunque es un gran problema. El problema es lo que sucede después de morir. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice, y todos los hechiceros. Esa palabra hechicero encierra todo tipo de práctica espiritual, satánica, demoníaca. ¿Has practicado tú algo alguna vez? ¿De manera consciente o inconsciente? ¿De manera ignorante o ignorante? La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, adulterio, lascivia, y luego dice brujería, hechicería. Se refiere a todo tipo de práctica satánica. No heredarán el reino de Dios. Lo trascendental de todo este concepto, lo cual ya es un problema grave y grande, el practicar estas cosas, porque en la tierra, ahora, en este momento, tú estás sufriendo las consecuencias de los demonios en tu vida, ya sea exteriormente o ya sea interiormente. Pero lo más terrible es que los que practican estas cosas no se arrepienten. La Biblia dice que se van a ir junto con el diablo. Mateo capítulo 25, si no me equivoco, versículo 41 o por allí, dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. No fue hecho para los seres humanos. Pero debido a que como hay seres humanos que siguen al diablo, que hacen la voluntad del diablo, así como los ángeles caídos son castigados, el ser humano que practica estas cosas del diablo también va a ser lanzado al lago de fuego y va a vivir eternamente, una eternidad separado en el mismo infierno por no haber buscado el remedio, la solución a esta situación. Pastor, ¿cuál es la medicina? ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es el antídoto para evitar esto? Hay una medicina para evitar todo esto. Hay una medicina para ser perdonado y limpiado de todo esto. Y para que nunca más te molesten. No es la iglesia, no es la religión, no es leer la Biblia, no es hacer cosas buenas, no ir al cura, ni menos que te echen agua bendita, porque puede ser hasta maldita. Aquí hace años atrás predicó un pastor chileno. Yo creo que nadie lo recuerda. Pero predicó un pastor chileno, un flaco alto, estuvo predicando. Pero no fue aquí, fue cuando estábamos en Manhattan. Se pasó unos días conmigo, ya hablábamos, Pastor Jerry, y en una oportunidad el pastor me dijo, Pastor Gabriel, yo vivo cerca del barrio Franklin, allá en la capital. Yo conozco el barrio Franklin, aunque yo no soy de la capital, pero yo conozco. Para que sepas, no sé si tú sabes, pero el barrio Franklin, hermana, aquí tengo una coterránea mía, el barrio Franklin se caracteriza porque siempre está lleno de gente que lee las cartas, está lleno de gente que lee las manos, está lleno de gente que practican este tipo de cosas que no son de Dios. Un día en la mañana yo iba pasando por esa calle, dice este pastor, y de repente se me ocurrió parar frente a una mesa, a probar, a ver qué pasaba. Y este pastor se paró frente a la mesa, ahí atrás, detrás de la mesa, en una silla, estaba el que estaba ofreciendo sus productos paranormales, y se empezó a juntar gente poco a poco. Y el hombre, sin levantar la cabeza, el hombre dijo: yo quiero pedirle al caballero que está aquí al frente, y ya habían varios, yo quiero pedirle al caballero que está aquí al frente mío que por favor se vaya, que su presencia no me deja trabajar. Y el pastor estaba ahí, habían varios, y siguió llenándose
la persona dice por segunda vez, yo quiero pedir al caballero que está aquí al frente con un jaque negro y con espejuelo, que por favor se vaya, que no me deja trabajar en paz. Y el pastor, y el hombre, levantando la cabeza, le dijo, a usted le digo, váyase de aquí, que me está molestando, no me deja trabajar. ¿Qué tenía ese hombre allá adentro que no le dejaba trabajar a ese brujo? El Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Sabemos, Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, aquel que es cristiano, aquel que es creyente, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Y el maligno no le toca. La Biblia dice que no hay forma que algo que tenga que ver con el maligno o el mismo maligno no le toca a ciertas personas, las personas que fueron engendradas por Dios y que el Espíritu Santo vive dentro de ellos. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 13. Aquí habla de Cristo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Mire para acá, mire para acá. ¿Cuántos han oído la palabra de verdad aquí, en este momento? ¿Cuántos la están oyendo? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Lo que salva y lo que te va a proteger es el evangelio. El evangelio es Jesucristo viviendo, muriendo y resucitando el tercer día, sentado a la diestra del Padre. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Cristo es el evangelio. Y mire lo que dice ahora. Y habiendo creído en él, no en una iglesia, no en una religión, no en un hombre, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe lo que significa? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Te convertiste en propiedad de Dios. Y Dios, entre dentro de las muchas bendiciones que tiene para ti y tiene para mí, es que Dios nos va a proteger. Primera de Juan capítulo 5, una vez más, versículo 19. Entonces, habiendo entendido que cuando tú rindes tu vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a ti y eres sellado con el Espíritu Santo. Mire lo que dice Primera de Juan 5, 19. Leamos el 18 que ya lo leímos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que el que ha nacido de Dios, sabemos que el que ha creído en Cristo, sabemos que el que ha sido limpiado con la sangre de Cristo no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, le protege y el maligno... Aquí estoy parafraseando una frase, o sea, lo estoy parafraseando con otra versión. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, le protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el control del maligno. Hay una sola medicina
para los que están siendo atormentados por los demonios, para los que están siendo molestados por fuera o por dentro. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, Primera de Juan 1, 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Primera de Juan capítulo 3 dice que Jesucristo vino para deshacer, para destruir las obras del diablo en tu vida. Tú lo que necesitas de manera urgente y de manera desesperada, necesitas ser limpiado y limpiada con la sangre de Cristo, lavada. No tienes otra opción. Corría los años 1980, 81 por allí. Historias lindas, hermano. Era un verano glamuroso, hermoso, maravilloso. Y en esta casa corría un pequeñuelo y tenía juguetes, o una pequeñuela, no me recuerdo, un niño o una niña. Y eran casas antiguas, donde por dentro tenían la ventana, y las ventanas de cristal, de vidrio, se cerraba por dentro, pero por fuera tenían una celosía, es decir, unas ventanas de madera que por la noche se cerraban con una aldaba, con una cosita para que no se abriera. Primero se cerraba entonces la celosía por dentro con una aldaba y luego se cerraba la ventana propiamente tal. Eso impedía que cualquier cosa de afuera entrara por la habitación. Tenía la celosía de madera y el vidrio propiamente tal, que es la ventana. Pero entre el vidrio y la celosía de madera había una guitarra plástica con cuerdas. Y una noche, a las 3, 4 de la mañana, esa guitarra tocaba. Esa guitarra tocaba y sonaba como si un niño la estuviera tarareando. Rin, 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 rin. No había nadie de adentro que la estaba tocando y no había nadie por fuera que lo tocara. ¿Qué la tocaba? ¿Un demonio musical? A pesar de todas las evidencias abrumadoras, tangibles, a pesar de todas las advertencias posibles que podamos declarar habidas y por haber, aún así hay muchos que seguirán durmiendo con los demonios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos permites aprender. Le damos gracias porque usted nos permite explicar, enseñar, advertir del peligro espiritual inminente que ocurre en aquellas personas que están jugando con los demonios, porque están durmiendo con ellos. Y eso va creciendo, y eso va creciendo, y eso va creciendo. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. ¿Cuántos de los presentes, vamos a ser honestos, cuántos de los presentes en algún momento de nuestra vida hemos jugado con estas cosas? A ver, todos, una mano nada más. No, yo no creo que una mano, no. Yo creo que la gran mayoría, el horóscopo, el gato negro, la escalera, el medium, muchos, porque en Hispanoamérica esto está lleno. Puede bajar la mano.
¿Y cuántos de los que han practicado estas cosas ya le pidieron a la sangre de Cristo que los perdonara y los limpiara y les quitara toda esa maldad, toda esa brujería, todos esos demonios? Si usted no le ha pedido perdón al Señor, usted tiene que pedirle perdón al Señor. Baja tu mano, Dios te bendiga. Usted tiene que pedir a la sangre de Cristo, que es lo único que limpia, es lo único que perdona, es lo único que va a quitar cualquier hechizo, es lo único que va a quitar cualquier influencia satánica, antagónica, perversa, negativa, incorrecta delante de Dios. Lo único que lo va a limpiar y quitar y perdonar es la sangre de Cristo. Y cuando usted pida que la sangre de Cristo viene en su vida, y lo hace de verdad, y lo hace de corazón, recibiendo a Cristo en su vida, aceptando a Cristo en su vida, teniendo un encuentro personal en fe y en arrepentimiento con Jesucristo, entonces el Espíritu Santo viene a vivir dentro de usted. Y de hoy en adelante, el Espíritu Santo te va a proteger y te va a ayudar. Y te va a guiar. Eso es promesa de Dios. Porque sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, completamente. Pero los que hemos creído en el Señor, el maligno no nos toca. Yo puedo pasar toda la tarde contándote historia tras historia de lo que yo he tenido que vivir y hemos tenido que hacer. Y yo te puedo decir algo, yo puedo pasar por arriba de toda esa porquería y yo puedo agarrarlas con la mano e ir a botarlas al río o al mar, y nada de eso me va a afectar porque el Espíritu Santo me protege. ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿Puede usted decir lo mismo, que el demonio no te va a molestar? Que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día del arrepentimiento, hoy es el día que hay que decirle a Cristo y a la sangre de Cristo que nos perdone, que nos limpie, que nos lave y que nos quite todo pecado y toda influencia satánica. Porque cada día el satanismo está creciendo, cada día la brujería está creciendo, cada día la demoniología está creciendo. El diablo sabe que le queda poco tiempo, por eso que anda de manera abrupta, de manera alocada, de manera desenfrenada, anda engañando. Y aun si fuera posible a los escogidos, venga Jesucristo. Rinda su vida a Jesucristo. Deje de dormir con los demonios. Pastor, yo me doy cuenta que nunca he rendido mi vida a Cristo. Yo quisiera que la sangre de Cristo me perdonara todo pecado, toda maldad, y que me limpie de cualquier molestia sobrenatural, paranormal, demoníaca, satánica. Quisiera usted hoy día rendir su vida a Cristo. Quisiera usted hoy día ser partícipe de las bendiciones de Dios, ser limpiado por la sangre de Cristo de todo pecado, de toda obra satánica, y que el Espíritu Santo venga a vivir dentro de usted y que Cristo se convierta en su Señor y Salvador. ¿Quiere usted hoy día entregar su vida a Cristo? A ver a ese niño, a ver a ese joven, a ver a ese adulto que no ha tomado una decisión todavía por Jesucristo. Tú no estás haciendo un convenio con la iglesia, ni con el pastor, ni con la religión. Tú estás haciendo un pacto con Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, para que te perdone, para que te lave, para que te quite toda maldad, para que el Espíritu Santo venga a vivir dentro de ti, para que seas protegido, protegida de hoy en adelante, y vengan a tu vida tiempo de libertad, tiempo de bonanza, tiempo de bendiciones. Rinda su vida a Cristo antes que sea trágica y eternamente tarde. Hermano, hermana, a lo mejor usted ya rindió su vida a Cristo, pero ahora el Espíritu Santo le amonestó, le inquietó
de que no ha pedido perdón por ciertas prácticas, allí donde está, ore a su Dios y pídale al Padre que le limpie y que le perdone todas esas prácticas perversas, demoníacas, que usted en algún momento practicó y que todavía estaban guardadas allí, de tal manera que al ser limpio usted pueda disfrutar de la libertad en Cristo. Puesto en pie, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Padre, te damos gracias porque tu misericordia es manifiesta, es portentosa. Le damos gracias porque nos permite aprender estas verdades, ser advertidos, ser corregidos, ser animados a ser lavados, limpiados por la sangre del Cordero. Bendiga a su iglesia. Gracias, Padre, por todo. Gracias por este tiempo. Gracias por la libertad en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.